Entonces vamos a revisar en estos próximos 20 minutos cómo medir un PROA. Hay cosas que ustedes seguramente han visto o hemos visto en teoría. Quiero mostrarles algunas de la vida real, que es como presiente uno que tiene más impacto. Van a ver datos de Clínica Infantil Santa María del Lago, Clínica Infantil con Subsidio. Siempre empezamos, y yo sé que ya lo han hablado, y tiene que ver con por qué hablar de programas de uso racional de antibióticos, de gerenciamiento, de optimización de antimicrobianos, y recuerden que tiene que ver con que la resistencia es una realidad, es lo que nos reúne particularmente en estos días, y dejó de ser un problema del infectólogo. Se convirtió en el médico general, en enfermería, en los servicios ambulatorios, para una infección de vías urinarias, no necesariamente una infección asociada a catéter. Y como siempre les recuerdo, la resistencia bacteriana definitivamente matará más gente para el 2050 de lo que hace o hará incluso el cáncer. Entonces, de pronto, si somos o tenemos 25, 30, 35 años y de aquí al 2050, o yo en ese momento entrar por una cirugía de un reemplazo de cadera, una bypass cardíaco, y el riesgo de morir producto de resistencia es tremendamente alto. Y miren que no en vano la resistencia bacteriana hace parte de las amenazas para la Organización Mundial de la Salud, y fíjense los colegas que tiene en cuanto a competidores. Y uno mira datos mundiales, regionales, globales, pero miren América Latina, y cuando es una publicación relativamente reciente que describe el riesgo de morir dado que tenga un patógeno multidrogo resistente, y se identifica con mayor frecuencia aureus meticilino resistente, pero miren cómo aumenta el riesgo de muerte si estamos hablando de un patógeno productor de carbapenemasas. Y el problema de esto radica en que hay resistencia, venimos usando de manera seguramente inadecuada los antibióticos, y miren que adicionalmente son pocos las nuevas moléculas en desarrollo. Y eso era hasta el 2010, 15, pero fíjense para el 21-22, relativamente reciente, cuando uno mira la sumatoria de lo que se viene publicando, en desarrollo, es realmente poco. Si lo compara uno con otras ciencias, oiga, cáncer, cardiovascular, claro, esos son para toda la vida, posiblemente más rentables. Y es por eso que estamos aquí, porque aparecen diferentes estrategias encaminadas a optimizar el uso de antimicrobianos. ¿Se acuerdan? Esos son los PROAs. Eso es, diferentes estrategias. Yo siempre le pregunto al residente, ¿usted hace parte de un PROAS? Claro. Cuando prescribe, cuando mira la indicación, cuando mira las guías locales, cuando mira si le toma o no cultivos. Y vean que llegar a un PROA no. Hacer un PROA para llegar al objetivo que queremos. ¿Cuáles son los objetivos de un PROA? Disminuir la resistencia, ¿cierto? Usar adecuadamente los antibióticos, menor tiempo posible, ajuste a la vía oral, etcétera. Y fíjense que hay muchísimas formas de llegar. Las estrategias son diferentes y dependerán de cada uno de los centros. Y es bien importante que aquí aterricemos, porque a veces, o al principio de pronto uno leía literatura y decía, mira, no, yo no, ahorita a lo mejor no miro impacto en linezolid porque no usamos linezolid. Optimización de ceftazidime y bivactam, le estoy poniendo ejemplos de los dos centros donde estoy. No, ahorita no, porque afortunadamente no tenemos KPC, oiga, voy a hacer un tablero automatizado, no, pero yo estoy en un primer nivel y no tengo posibilidad. Entonces siempre insisto, aterrizar a las recomendaciones locales, a los datos locales. Entonces empecemos a hablar de, ok, sabemos qué es, sabemos para qué es, por qué se deben hacer, la importancia. Y miren que cuando uno habla de indicadores, deben ser sencillos de medir, deben ser medibles. Y siempre planteémonos eso. Será una publicación ahorita relativamente reciente, bien compleja, y dije, no alcanzamos nosotros a medir esto porque tiene tal variable. No, ahorita yo no logro hacerlo. Deben evaluar si tener implicaciones en las actuaciones o acciones del PROA, y eso sí que es bien importante, porque a veces uno se llena de indicadores. Fíjense que a veces nos pasan los comités, 2 horas y indicador, y bueno, ¿y qué? No, todos los indicadores tienen que tener algún potencial impacto, deben servir como metas. Entonces,
que digamos, ok, estamos en vía oral y lo van a ver ahorita, en el 10%. Oiga, deberíamos llegar al 20, al 30. Saquemos nuestros datos locales, idealmente comparables, un comparador interno y externo. Siempre pensemos eso, ¿con qué me comparo? Ojo con tener datos locales. Entonces, esto ustedes lo han visto y yo creo que se ha repasado a lo largo de lo que venimos hablando de pruebas. Y fíjense, a ver, ¿yo cómo es que hago acá? Entonces, miren que hablamos de diferentes tipos de indicadores, los paso muy rápido, pero miren que hablamos de proceso, de resultado y de impacto. ¿Sí? Pueden encontrarlo de diferentes maneras de acuerdo a la literatura, pero vean que es interesante, entonces uno dice, sí, ahí ven, en cambio segundo, listo. Miren de proceso, actividades del programa, número de muestras microbiológicas tomadas, número de solicitudes de pruebas de microbiología, adherencia a las guías de práctica clínica, número de valoraciones de infectología, y ustedes pueden empezar a mirar de todo esto, oiga, ¿qué pudiera yo hacer en mi prueba? ¿Cómo funciona mi prueba? ¿Cuántos somos? Yo puedo mirar todas las prescripciones de amplio espectro, puedo incluso revisar las de espectro reducido para ver qué incluyo dentro de esos indicadores. Fíjense que tiene que ver con las características propias del centro, ¿sí? Porque yo digo, no, mañana empiezo con adherencia a antibióticos de espectro reducido, no, pues sos un infectólogo. De resultado, mide metas a corto y a mediano plazo. Entonces fíjense que, y lo vamos a ver rápidamente, hablamos de DDDs, de DOTs, ajustes de prescripción, cambios de medicamento que hicimos y algunas se las voy a comentar, no les pondré la diapositiva porque quiero hacer énfasis en algunas en particular y miren impacto. Entonces ahí podemos hablar de resistencia, podemos hablar de recaídas, podemos hablar de muerte, podemos hablar de complicaciones asociadas a la terapia, entre otras. Y entonces fíjense que, ok, eso es lo que debemos medir. Tenemos diferentes escenarios, estrategias, guías, pautas para decir cómo implementar el PROA, ¿cierto? Y vean que estos son los diferentes pasos que describen la implementación y es muy similar a los lineamientos nacionales y en general donde uno los mire. Y quiero que hagamos énfasis en dos, monitorizar, entonces fíjense que hay que medirlo y el gran mensaje en PROA y realmente debería ser en todo lo que uno haga, pero particularmente en PROA y en control y prevención de infecciones tiene que ser que todo debe ser medible. Sí, oiga, yo estoy haciendo un esfuerzo dramático en ver los de espectro reducido, bueno, pero mídalo, porque yo no le puedo decir al gerente o yo no le puedo decir a los clínicos, no, estamos dándole durísimo, no, ¿dónde está la medición? ¿Cuántos de esos 25 prescritos al día pudo usted medir? ¿Cómo viene la adherencia a las guías? ¿Cómo viene la adherencia a las recomendaciones de antibiótico? Y ojo con esto, que es la acción. ¿Por qué es importante la acción? Porque fíjense que en últimas esta acción va a ir midiendo ese proceso que en últimas tendrán implicaciones en cuanto a impacto del PROA. Y vean que vamos a hablar de restricción, ¿se acuerdan? Uno es nadie lo prescribe, otro es no, prescriban todo, nosotros educamos y hacemos análisis y retroalimentación. Y fíjense que también como estábamos hablando de proceso, por eso lo menciono aquí, no es una charla de implementación de un PROA, pero en últimas es a lo que queremos o quisiéramos llegar. Muy bien. Entonces fíjense que lo primero que uno, porque siempre le preguntan, oiga, ¿por dónde deberíamos empezar? Un PROA, y vean que nos lo saltamos, el apoyo administrativo, el líder, el químico farmacéutico absolutamente empoderado, clínicos, supongamos que tenemos todo eso porque tenemos las guías, las recomendaciones, etcétera, pero fíjense que debemos empezar por, ok, midamos adherencia a las guías. Entonces vean que el indicador es fácil de sacar, pero lo que hay detrás de sacar el indicador es lo que a veces no es tan fácil. Entonces estos son ejemplos que nosotros ponemos y decimos, miren, nosotros tenemos guías locales, sí, pero particularmente algoritmos. Entonces son algoritmos de 1, 2, 3 páginas y entonces, por ejemplo, el de IBU. El de IBU era un problema y se los cuento de la vida real. Me decía, doctor, este salió resistente a ampicilina, pero intermedio a ampicsulbactam, pero también resistente a cefazol. Oiga, pues una hiperexpresión. ¿Por qué no le pone? Entonces fíjense que nuestro algoritmo, incluso la cara B, tiene fenotipos principales y recomendación de tratamiento en guías locales. Entonces fíjense que uno dice, ok, eso seguramente será el sustrato para decir se adhiere o no se adhiere a qué, a un algoritmo, a una recomendación local. Peritonitis, ok, nuestras recomendaciones en apendicitis no complicada es dosis única, tal antibiótico, pero si es peritonitis, y fíjense que son cosas relativamente cortas, sencillas,
uno dice, oiga, pero esto no es secreto. No es secreto, pero lo que sí quiero transmitirles es que es más fácil medir y lograr adherencia cuando son algoritmos. Hay que hacer las guías validadas, adaptadas, etcétera, calidad, lo que sea, pero cosas relativamente sencillas. Fíjense que en pediatría, a mano derecha, ustedes ven incluso un algoritmo de derrame paraneumónico, porque entonces derrame paraneumónico en pediatría era sinónimo de ceftriaxlinda. Oiga, pero si el derrame paraneumónico es libre, es pequeño, asociado a opacidades intersticiales, venga, no será un sincitial, no será un adeno en vez de pensar en un neumococo de un aureus. Y es para contarles, insisto, cómo intentamos en las patologías más prevalentes y frecuentes hacer algoritmos. Si vamos a medir adherencia, esas guías tenemos que garantizar que las tengan. Ellos tienen acceso, QRs, mensajes en todos los computadores, y vean que una forma de empezar a medir llegan o no llegan, son ejemplos que quiero presentarles en estos últimos minutos. Es, ok, ingresan a estos QR, lo medimos. Si me preguntan y están los recursos y hay posibilidad, quisieron saber, ingresan a ese QR del quinto piso, del cuarto piso. Ojalá, si hay más recursos, uno supiera el perfil. Entran más médicos generales, entran más en turno de la noche, pero fíjense que es un proxy de decir, ok, están entrando a esos recursos que venimos generando. Entonces, fíjense que vamos en la parte de por qué prueba, resistencia, estrategias, y necesitamos cuantificar la adherencia a guías. Tenemos que darles unas guías que lo convertimos en algoritmos de fácil acceso. Pero viene el siguiente punto y es, ok, ¿cómo hacer para cuantificar eso? Y no es el objetivo central de la charla, pero muchas veces es una barrera de, ok, pero ¿cómo mido las prescripciones? ¿Cómo hago para saber si se adhiere o no se adhiere? Y en últimas, lo que quiero transmitirles de esta diapositiva es que tenemos que pensar en tener alguna manera de tener centralizadas las prescripciones. Me explico. Hay un lugar, entonces algunos me dicen, no, doctor, aquí está en la historia clínica, perfecto, pero si esa historia clínica permite analizar por separado las prescripciones, está muy bien. Otros me dicen, nosotros hicimos un Google Drive, otros me dicen, nosotros hicimos un Google Forms, otros me dicen, hicimos con los ingenieros unos formularios dinámicos. Pero quiero intentar transmitirles que para poder cuantificar esa adherencia a guías, y van a ver aún a qué más cosas se necesitan en general, elementos o estructuras de captura, porque siempre lo preguntábamos y les hago la pregunta muy rápido. ¿Alguien tiene para prescribir con hojas? ¿Alguien de los que ven aquí en su centro usan hojas para prescribir? ¿Nadie? Todo sistematizado, ok. Hay algunos centros que usaban hojas, entonces decían, ok, bueno, ¿y cómo analizo la hoja? Si son 30 al día. U otros centros dicen, no, el mío es sistematizado, doctor, pero yo no puedo analizar la información en tiempo real, sino que la puedo analizar al final de mes. ¿Listo? Miren que cuando hablamos de estos elementos de captura, vean que estamos hablando de elementos que vamos a medir: diagnóstico, antibiótico, dosis, intervalo, forma de administración, características del paciente, y piensen que eso en últimas es lo que vamos a medir como indicadores. Simplemente les quiero describir es el proceso para mostrarles que fíjense que eso sirve si cae a una matriz única de prescripción, porque se imaginarán que de ahí partirán gran cantidad de estos indicadores. Quiero mostrarles de datos o experiencias locales nosotros cómo medimos gran parte de estos indicadores. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una herramienta de captura centralizada, usamos algunos códigos ayudados con inteligencia artificial para, miren, unir las recomendaciones locales con la prescripción, ¿sí? Y eso nos permite, y vamos a centrarnos en esto, en crear tableros de visualización para los administradores del PROA. Y si acá hay administradores del PROA, buenísimo, pero si hay clínicos también, porque también nos permite hacer eso. Y van a ver, y se los charlaré, y si hay momento para preguntas lo haremos, de fíjense lo que nosotros generamos. Ok, entonces nosotros podemos, dado que integramos esa captura, podemos generar en tiempo real, ok, ¿qué se está prescribiendo? ¿Se adhiere o no se adhiere a la guía? ¿Se adhiere o no se adhiere a la dosis? ¿Se adhiere o no se adhiere a las características? Y acuérdense los algoritmos que tenían, ¿se acuerdan que si era derrame lineal, que si era? Fíjense que haber logrado incorporar con estas tecnologías que les mencionamos datos específicos del paciente permite ir un poquitico más allá. No es neumonía, es sinónimo de PENI, ¿no? Puede que una neumonía con derrame lineal sea PENI, pero esa misma neumonía con derrame con septo sea ceftriaxlinda.
Eso es lo que intentan hacer las guías locales con la integración. Vean que tenemos diferentes tableros y este es el que permite identificar esos indicadores específicos. Entonces ahí evaluamos, ¿se acuerdan el elemento de captura? Vemos dosis, vemos intervalos, vemos guías, vemos indicaciones de cultivos. Entonces les pongo un ejemplo muy rápido porque la idea es que esto diga uno, ok, si yo quisiera hacer esto en mi centro, ¿cómo vemos el indicador de cultivos? Entonces imagínense que tenemos una gran matriz en donde están diferentes diagnósticos, infección de vías urinarias, otitis, neumonía. Entonces a otitis decimos, ¿requiere hemocultivo o no? ¿Sí o no? Cultivos no requiere. Infección de vías urinarias sí. Y acuérdense que el elemento o formato de captura decía, ¿a usted a esta prescripción le tomó algún cultivo? ¿Se acuerdan? Y la mayoría lo tienen y deberían tenerlo. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Cruzamos. Oiga, vaya y mire si para ese diagnóstico estaba indicado el cultivo y mire si usted lo pidió. Si él lo pidió y estaba indicado, que dice, se adhiere. ¿Sí? Entonces fíjense cómo insisto y pues me obsesiona en gran parte estos elementos o formatos de captura centralizada porque permiten analizar este tipo de información. Termino mostrándoles esto. Fíjense, enfermedades prevalentes, entonces desglosamos esto porque vean que ya no solo adherencia guía, a dosis, antibióticos, sino por patologías. Entonces les dije que nosotros no usamos ceftriaxona de rutina en neumonía complicada. En urosepsis no usamos ceftriaxona de rutina por nuestros datos de epidemiología local. Entonces tenemos tableros específicos de visualización que salen de ser herramienta de captura, de ese análisis centralizado para presentarnos ese tipo de datos. Estos se los presento muy rápido, pero son tableros de visualización para los clínicos en los que se les orienta y vean que servirá y se los quise traer a propósito porque aunque lo que permiten es orientar al clínico en la toma de decisiones en vida real cuando tiene el paciente, entonces le dice, oiga, este tiene una infección de vías urinarias, pero ya lleva 3 días, pero es mayor de 6 meses, es porque se imaginarán que esto se convertirá en un indicador. Ok, el tablero da esta recomendación, ¿la siguen o no la siguen? Entonces fíjense cómo van saliendo indicadores adicionales en prueba basado en nuestra realidad, en lo que vamos haciendo. Empiezo con datos de costos y quiero darles datos de costos porque cuando uno lee la literatura y evalúa costos en prueba es muy complejo, pero quería traerles este porque fíjense que nosotros, nuestra primera aproximación de costos fue con ampollas, solo ampollas, costo directo de la ampolla. Y dijimos del 2016 al 2019 se ahorraron más o menos 250 millones solo en ampollas y eso era básicamente por disminución en uso de ceftriaxona. Neumonía, entonces si seguía con fiebre era ceftriaxona. Urosepsis era ceftriaxona. Riesgo de bacteremia oculta era ceftriaxona. Dijimos, venga, seguramente podemos optimizarlo eso. ¿Por qué les pongo el ejemplo? Porque es decir, vea, no necesito un estudio muy dramático, sino es sentarnos, contabilicemos ampollas, ¿cuánto fue 2016, 2019? ¿Por qué se las traigo? Porque eso fue el mejor puente de comunicación con el área administrativa. Yo les decía las DOTs, yo les decía herencia guías, pero esto lleva a que en una de las 2 instituciones donde estoy seamos 2 infectólogos y vemos no solo amplio espectro, sino espectro reducido. Miren que cuando decíamos amplio espectro versus espectro reducido, y comparábamos 2016 versus 2019, pues era bien interesante la reducción y se imaginarán el impacto y yo tenía aquí una foto como de un cohete porque fue realmente como el gran, como motor. Miren cómo baja ertapenem y lo tenemos en adherencia guía, si estamos en la semana de la prevención y tiene que ver con esquemas ahorradores de carbapenémicos. Es excepcional que una infección de vías urinarias por una colible, una Klebsiella ble, nosotros usemos carbapenémico. Usamos alternativas como trimetro si es sensible y no está bacterémico, en casos particulares amicacina, y se estarán imaginando que todo eso intentamos medirlo. Cuando vemos adherencia a guías, vemos estos algoritmos y estas recomendaciones particulares. Fíjense que este tipo de indicadores, si ustedes lo tienen, pero lo que me interesa más que lo vean, porque ya lo saben, es estas adherencias a guías las hacemos, cómo funciona en una de las 2 instituciones. Ese tablero automatizado, ¿se acuerdan? Cruza las recomendaciones locales, ¿se acuerdan? Con los hábitos, con la prescripción centralizada y dice se adhiere, y el que no se adhiere, ese particularmente lo revisamos. Y pueda que no se adhiera, pues porque ya el sistema no logra tener muchas variables, pero pueda que digamos se adhiere o no se adhiere y nosotros de forma individual definimos si se adhiere o no se adhiere. Estos son los ejemplos de las recomendaciones locales que son
digamos, mensajes realmente cortos, insisto, para poder hacer seguimiento a la evolución, perdón, a la adherencia de estas guías. Nuevamente la fácil consulta que debe garantizarse siempre. Miren que vía oral, y vía oral es bien interesante en esta institución. Estamos con Juan Pablo Londoño y el 1 de noviembre del 2019 el porcentaje de niños con vía oral en la clínica hospitalizados era menor al 1%. Y hoy vean que podemos estar hablando de un 20 a 30% de niños hospitalizados están con vía oral. Entonces es otro indicador para tener en cuenta. ¿Requiere uno indicador de vía oral? Requiere uno indicador de vía oral. Nuestros comparadores tenemos que construirlos. Claro, hicimos una vía oral ajustada, que será para infección de vías urinarias, para piel y tejidos blandos, para neumonía, porque a lo mejor, bueno, apendicitis, pues si ya es vía oral, váyase para la casa. Pero entonces fíjense que ya es un indicador nuestro de seguimiento permanente del programa. Y empieza uno a hablar de consumo de antibióticos. O sea, acuérdense que vamos a hablar de proceso, de impacto, resultados, etcétera, y la mayoría, o si son muchos de adultos, hablan de dosis diaria definida. Nosotros hablamos de días de terapia instalada o de OTs. No me quiero detener por tiempo, pero en últimas lo que hacemos es, miramos, este niño tuvo 2 días de vancomicina, este tuvo 4, este tuvo 5 y eso sumó 12, qué sé yo, ese es el numerador. Y el denominador, fíjense que lo tomamos de los indicadores clínicos y fíjense que son los días de estancia hospitalaria por periodo de tiempo en ese servicio, ¿sí? Así sacamos los indicadores, vienen cosas interesantes, recientes, todavía nosotros no las aplicamos, pero fíjense que como con DOTs veíamos el impacto. Miren, esta era Ceftriax, cuando toda urosepsis era Ceftriax, cuando toda neumonía era Ceftriax, cuando toda fiebre sin foco aparente y riesgo de bacteremia, entre comillas, era Ceftriax. Y esto es lo que pasó luego 20, 21, 22 y 23. Y ya hay un punto en el que no baja más, ya Ceftriax pues ya no baja más. De hecho ha subido un poquito porque ahora sí hay más neumococo resistente. Entonces miren que las DOTs nos sirven mucho y siempre la ponemos y decimos, ok, esto está interesante porque nos da una idea de lo que hicimos. Cuando de dónde vinimos, más bien, fíjense, Ampicillin-Sulbactam es bien interesante porque se cuantificó desde el punto de vista del consumo de ampicilina porque se usaba mucho. Entonces, niño con neumonía regular, Ampicillin, oye, ¿y por qué no penicilina o ampicilina o amoxicilina? O niño que va a unidad de cuidado intensivo, Ampicillin porque está mal, pero que tiene que ver que esté malo con que sea un Haemophilus influenza productor de beta-lactamasa si tenemos un porcentaje relativamente bajo, perdón. Entonces fíjense que el objetivo de esto es mostrarles cómo esa cuantificación del PROA mediante las estrategias que hemos mencionado, bueno, fíjense lo interesante de la caída tan dramática. Eso fue un día y al otro día, pues no tanto, pero sí educación y esa cuantificación. Ceftriaxona, ertapenem, porque es una institución ahorradora de carbapenémicos. Ya lo vimos. Y quiero contarles y terminar ya con esto, y es básicamente, ok, empezamos a construir, a tener las DOTs, y es un buen dato, pero vean que dijimos, acuérdense que los canales endémicos son una herramienta poderosa, particularmente en salud pública, en vigilancia de determinadas condiciones, y acuérdense que tiene zonas de éxito, zonas de alerta y zonas epidémicas. Entonces dijimos, oiga, ya tenemos 3, 4, 5 años de consumo de antibióticos, hagamos un comparador para nosotros, es decir, en comparación al año previo y al previo, ¿cómo viene siendo nuestro consumo de antibióticos? Y entonces construimos esto. Hay una publicación interesante que se llama Primera Publicación de Canales Endémicos, pueden consultarla porque lo que planteamos con esto es usando la metodología de Borman, construcción de canales endémicos, es realmente sencillo, construido con las DOTs que se actualicen. En esa publicación van a haber recomendaciones de, oiga, si usted se salió del canal endémico, pues mire qué está pasando. 2 posibilidades, cambiaron, ya no se adhieren a las guías o hay un patógeno multidrogo resistente. 2, la epidemiología es diferente. Ya tengo que quitar esa recomendación porque a lo mejor no es Ampicillin, sino hay que usar mero, etcétera. Pero es para darles o para transmitirles diferentes estrategias que pueden ser de utilidad para medir, fíjense, estos diferentes indicadores. Vienen otros que son sensibilidad, urocultivos, etcétera. Vamos a hacer algo muy interesante porque fíjense que notamos en estos últimos 6 o 7 años una baja frecuencia de productores de carbapenemasa,
beta-lactamases de espectro extendido relativamente estables, algunos incluso han bajado y particular susceptibilidad es alta a cefalosporinas de primera, pero digo, no ha aumentado en el tiempo. Entonces vienen análisis interesantes y se imaginarán indicadores, estrategias de correlación de consumo de antibióticos, DOTs, adherencia a guías, diferentes indicadores con fenómenos como el de la resistencia. Así que bueno, muchísimas gracias, es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención y no sé si hay alguna duda o pregunta, qué pena la pasada.